Hay varias motos en Brasil que nos gustaría que llegara a otros países de Latinoamérica y es por eso que tenemos una comparativa entre la Yamaha XTZ 150 que viene de China y la Yamaha Cruiser 150 ABS de Brasil. Ambas de marca japonesa, pero diferente país de fabricación, lo que no desmerita su calidad. Lo primero que vamos a mirar es su tablero. En la XTZ 150 tenemos un tablero con indicador de revoluciones análogo, lo demás es digital, donde vemos nivel de combustible, indicador de marchas, velocímetro, odómetro, solo un trip parcial y testigos como el modo eco. No tiene la hora, digamos que es un tablero que cumple con lo más importante. En la Cruiser 150 tenemos un tablero 100% digital con iluminación invertida. En este ya tenemos la hora, 2 trips parciales. Lo demás es lo mínimo que debería tener cualquier tablero, como indicador de marchas, nivel de combustible, odómetro, velocímetro y testigos de funcionamiento. Pasemos a su peso en orden de marcha. Esto quiere decir con tanque lleno de combustible y aceite en su motor. Peso de la Cruiser 150, 137 kilos y 131 kilos en la XTZ 150, exactamente 6 kilos más liviana la XTZ 150. Lo que me sorprende es el peso colocado en la página de Yamaha México, con un peso de 157 kilos, siendo la misma que tenemos en Colombia. La diferencia es de 26 kilos. En la altura del asiento tenemos 835 milímetros para la XTZ 150 y en la Cruiser 150 si es más alta, con una altura del asiento de 850 milímetros. Esto de acuerdo a la información suministrada o publicada en las páginas oficiales. La altura al piso son iguales para las dos motos con 235 milímetros. Las suspensiones son iguales en medida y recorrido. Adelante, horquilla telescópica convencional con barras de 33 milímetros y un recorrido de 180 milímetros. Atrás, monosuspensión con un recorrido de 160 milímetros y un detalle muy importante que la destaca ante la competencia es que esta suspensión es anclada por medio de bieletas. Pasando a las llantas, tenemos adelante 90-90 RIN 19, atrás 110-90 RIN 17 sin cámara. En la XTZ 150 están a cargo de la marca CST y en la Cruiser 150 de la marca Levorin, marca que fue comprada por la marca Michelin. Si miramos los frenos tenemos una diferencia notable. En la XTZ 150 tenemos un disco sin ABS con pinza firmada por Nissin y atrás freno de tambor. Y en la Cruiser 150 tenemos disco adelante de 245 milímetros con ABS y atrás disco sin ABS de 203 milímetros y con mordazas firmadas por Nissin. En este punto de los frenos hay varios comentarios divididos. Unos dicen que una moto doble propósito no es bueno que tenga freno de disco en la parte de atrás, si se utiliza en la parte rural. Y otros dicen que el freno de tambor es obsoleto y mucho más por el valor que tiene la XTZ 150. Pasemos a la iluminación. En la XTZ 150 es totalmente convencional. En la Cruiser 150 tenemos luz convencional en las direccionales y LED en su stop y en su faro, donde vemos un proyector bifuncional y luces de LR alrededor de este. Capacidad de combustible en estas motos 12 litros o 3.17 galones. Su autonomía en promedio 150 kilómetros por galón, unos 39.6 kilómetros por litro. Tipo de gasolina sería normal o corriente gracias a la relación de compresión 9:6:1. Antes de continuar, quiero invitar a las personas que llegan por primera vez a este canal a suscribirse. Es totalmente gratis, muchachos, y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. En su motor tenemos una cilindrada de 149 centímetros cúbicos, dos válvulas, un solo árbol de levas en cabeza, un cilindro, alimentado por inyección electrónica, refrigerado por aire, transmisión mecánica de 5 velocidades, diámetro por carrera de 57.3 por 57.9 milímetros.
Pasando a su potencia y torque, tenemos una leve diferencia de acuerdo a sus páginas oficiales. Esto podría ser por normativas ambientales, teniendo en cuenta que la Cruiser 150 funciona con gasolina y etanol. En la XTZ 150 tenemos 12.3 caballos de potencia a 7500 revoluciones y en la Cruiser 12.2 caballos si es con gasolina y con etanol 12.4 caballos. Torque 13.1 Nm a 6000 revoluciones en la XTZ 150 y un poco menos en la Cruiser 150 con 12.7 Nm sin importar si es con gasolina o etanol. La velocidad máxima de estas motocicletas está en un promedio de 110 km por hora. Esto ya depende de la inclinación del terreno, el peso que se lleve, la altura del nivel del mar, posición del piloto, entre otras variables. En este video tenemos una velocidad máxima de la XTZ 150 de 117 km por hora. Y en este otro tenemos una velocidad máxima de la Cruiser 150 de 118 km por hora. En su diseño las diferencias más notables están en la parte de su faro y en su guardabarro. No le veo otra diferencia importante y aparte también las calcomanías. La Cruiser XTZ en Brasil tiene dos variantes. Tenemos la Cruiser Z que tiene un guardabarros elevado similar al de la XTZ 150 y con otro elemento en la llanta para reducir las salpicaduras. Y está la Cruiser S que tiene el guardabarros más pegado a la llanta y las partes laterales del motor son en negro mate. Además, estas motos cuentan con toma de 12 voltios. La garantía de la XTZ 150 en Colombia, 1 año o 20.000 kilómetros. Y la garantía de la Cruiser 150 en Brasil es de 3 años y no se especifica el kilometraje. Colores de la XTZ 150, azul, blanca y negra. Colores de la Cruiser Z, azul y arena Dakar. Colores de la Cruiser S, negro sólido y rojo. Precio de la XTZ 150 modelo 2024, 12.900.000 pesos colombianos. No incluye seguro obligatorio ni matrícula. En México tiene un precio de 64.999 pesos mexicanos en su modelo 2023. Precio de la Cruiser S modelo 2024. Sugerido 19.690 reales brasileños y haciendo la conversión a pesos colombianos serían unos 16.150.000 pesos. Precio de la Cruiser Z modelo 2024 sugerido 19.890 reales brasileños, un poquito más que la Cruiser S y haciendo la conversión en pesos colombianos sería más o menos 16.300.000 pesos colombianos. Es complicado que la versión de Brasil llegue a otros países por su precio, aunque la Yamaha XTZ 150 no tiene disco trasero, no tiene ABS o iluminación LED, es catalogada como una de las mejores motos 150 doble propósito y con un motor considerado confiable. Ojalá que en algún momento esta moto se actualice y me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios sobre la Yamaha XTZ 150 y de la Yamaha Cruiser 150 de Brasil, así como dejar su like y compartir este contenido en sus redes sociales. Les agradecería muchísimo, ya que esto me permite llegar a más personas y crecer mucho más. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos, les agradezco por su tiempo, hasta la próxima, bendiciones.